Y aquí estamos en nuevo bloque, nueva entrevista en estos espacios que reservamos para hablar de temas que son importantes, de temas que pueden dar herramientas, que pueden contribuir a un mejor bienestar. Y hoy vamos a hablar con un psicólogo que tuve la oportunidad de conocer allá hace un tiempo en un congreso en Mindfulness en Brasil. Ya vamos a charlar, a ver si nos acordamos. Él es Carlos Cabrera, él es uruguayo y Carlos está especializado en Mindfulness y de alguna manera desarrolló un programa, y vamos a hablar un poco de esto, pero vamos a hacer una pequeña presentación. Él se dedica a la psicoterapia de adultos, está especializado en terapias del trauma y el estrés. Vamos a hablar mucho sobre esto de experiencia somática, de MDR, y es psicoterapeuta corporal integrativo, trabaja con el MBSR, hablamos muchas veces en el programa, esta formación que tiene que ver con la reducción del estrés basado en mindfulness. Es educador visual en el método BASE de visión natural, coordina talleres de manejo de estrés y gestión emocional para adultos y para grupos, y es coautor de un libro que lo voy a recomendar, un libro que tengo conmigo. El libro es Mindfulness, sanar tu ansiedad, que fue publicado en el 2019. Vamos a darle entonces la bienvenida y los buenos días a Carlos. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Vanessa, un gusto estar aquí y llevarte de vuelta. Bueno, un gusto para nosotros poder tenerte, porque en estas épocas tan tumultuosas y tan que ponen en duda o en riesgo nuestra salud mental, en donde desde mi lugar se hace tanto hincapié a lo físico, descuidando en gran medida lo emocional, que de alguna mente está vinculado directamente, ¿no?, con lo físico. Y en el programa hablamos mucho sobre mindfulness, y sería interesante que nos cuentes básicamente cuál es la herramienta que da este programa, que incluye todo lo que tiene que ver con mindfulness, pero algo más. Contanos un poco de qué se trata. Bien, este programa surge, lo creamos con Margarita Bungo y con Pablo Gandino, que son unas queridas amigas de acá de Uruguay, mi colega Margarita, en el año 2016. Nosotros somos psicoterapeutas ambos, y particularmente yo tengo un poco más tiempo en la línea corporal. Entonces veníamos viendo que en el trabajo clásico que hacemos con Mindfulness, entrenar la atención, traer la mente al momento presente, con las técnicas clásicas, ¿no?, sentarnos a seguir la respiración, todo lo que enseña el programa MBSR, veíamos que las personas que tenían un alto grado de ansiedad se beneficiarían mucho de la práctica de mindfulness, de poder entrenar su atención, pero era a la que más se le dificultaba ese tipo de práctica. Entonces estuvimos viendo qué otras cosas, un poco lo fuimos desarrollando naturalmente en nuestro consultorio y adaptando un poco los talleres en los grupos, y después nos sentamos a tratar de sistematizar la experiencia, y así fue que integramos este programa, en el cual incluimos prácticas que están basadas en Somatic Experiencing, la línea de Peter Levine, y también toda la perspectiva de la compasión y la autocompasión. Entonces tiene como esos tres pilares: mindfulness, el entrenamiento de la atención, el enfoque y la motivación compasiva, aprender a tratarnos a nosotros mismos de una manera compasiva, que en las experiencias de ansiedad es muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con la ansiedad social, ¿no?, cuando tenemos vergüenza y nos autocriticamos. O sea, el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos es importante. Y también atender el aspecto somático, el aspecto fisiológico de la ansiedad, la activación del sistema nervioso autónomo en la ansiedad, y cómo trabajar con eso directamente. Y ahí toda la parte de experiencia somática es lo que integramos y es lo que nos ayuda. Eso es interesante porque de alguna manera, cuando tenemos un alto grado de ansiedad y cuando se detona este botoncito que hablamos muchas veces de la amígdala, y esta idea de ver la vida desde un lugar muy dicotómico, muy blanco-negro, porque nos sentimos en riesgo, un riesgo que, como decimos siempre, puede ser un riesgo real o un riesgo imaginario, pero para nuestra lectura, para nuestra experiencia subjetiva, existe un riesgo. Y entonces digo, qué interesante entender que cuando se activa esta ansiedad, que ya no vas a contar, que no siempre es mala la ansiedad, pero que cuando evidentemente pasa a cierto lugar, esta ansiedad se torna más difícil de manejar,
Digo, es verdad que cuando estamos con ansiedad es muy difícil a veces convocar la respiración como anclaje y ciertas técnicas que el mindfulness propone y que de alguna manera se necesita mucho entrenamiento como para poder sostenerlas. Pero digo, para quien empieza buscando esta herramienta, que en nuestro caso quizá termina siendo una filosofía de vida, pero esta herramienta para quietar un poco la ansiedad, quizás se encuentra frente a este tema de que, digamos, enfocar en la respiración me pone más nervioso, ¿no? Exacto. Esa idea de sentarnos en un almohadón a respirar, para alguien que está muy ansioso, puede ser muy inspiradora, pero es como, piensa, esto es muy difícil para mí. No es así, se logra, pero justamente necesitamos otras cosas antes. Una de las cosas que hemos visto, tomando esto que vos decías de la amígdala y esta explicación que un poco también ponemos en el libro, ¿no? La ansiedad asociada a la respuesta fisiológica de estrés, ¿no? Esta disposición natural de nuestro sistema límbico que se viabiliza a través del tronco cerebral, que nos dispone a estar alertas, a prepararnos para pelear o para huir, y si no podemos pelear, no podemos luchar o huir, quedar paralizados, ¿no? Esos son cambios en nuestra fisiología y en nuestra psicología, nuestra forma de estar en el momento presente. Y eso, toda la terapia del trauma, sobre todo experiencias somáticas, se basa en poder comprender cómo eso funciona en nuestro cuerpo y cómo poderlo desarmar, cómo descargar esta activación. Entonces, cuando introducimos algunas prácticas corporales simples y en general las prácticas que incluimos en el programa son prácticas cortitas para desarmar rápidamente la respuesta de estrés. Después que salimos un poco de esa disposición, después que descargamos un poco la activación en el cuerpo, ahí sí podemos de a poquito empezar a entrenar la atención como hacemos en Mindfulness. ¿Y cómo sería, Carlos? Hay un fenómeno... Sí, termina que ahí me encanta preguntarte, dale, hay un fenómeno, no te interrumpo. Hay un fenómeno interesante en la ansiedad, que es, nosotros en el libro hablamos del triángulo de la atención, esto de los... hay pensamientos, hay emociones y sentimientos, y hay sensaciones físicas e impulsos a actuar. Y en la ansiedad se dan círculos viciosos en ese fenómeno. Entonces, cuando estamos en esa disposición de que todo el cuerpo se está preparando para detectar algún peligro, anticiparse a algo que va a ocurrir, nuestra atención se centra en lo que está mal, se centra en lo negativo. De hecho se conoce esto como el sesgo negativo de nuestra mente, probablemente alguna vez lo has escuchado. Algunos dicen que nosotros somos hijos de los cavernícolas ansiosos que sobrevivieron, porque esta disposición a detectar el peligro, a aprender de lo que salió mal, no olvidarse de eso malo que pasó, bueno, es lo que permitió a nuestros ancestros sobrevivir. Pero es exactamente lo que tenemos desbocado un poco cuando estamos ansiosos. Estamos todo el tiempo orientándonos a lo que está mal, todo el tiempo anticipando que algo malo va a ocurrir. Entonces la atención está comprometida en eso. Estamos en ese círculo vicioso todo el tiempo. Una cosa importante que entrenamos en el programa es algo que en experiencia somática se llama pendulación, que es como ir de la atención a algo positivo y a algo negativo. A algo positivo y a algo negativo. Como abrir el foco de la atención, para poder estar con lo que es, para poder estar en el momento presente, como hacemos en Mindfulness, pero no caer en ese círculo vicioso en el que nos retroalimentamos todo el tiempo de cuando tenemos estas experiencias. Sí, esta idea un poco de que cuando uno evidentemente está con ansiedad, termina poniéndose estos anteojitos de ansiedad, en donde lo que ve de la realidad muchas veces también se suma este sesgo de confirmación. Uno busca en la realidad lo que confirma lo que pienso, ¿no? Y entender también este sesgo de negatividad no es algo malo, es decir, nuestra mente está hecha para afrontar posibles riesgos, y entonces el sesgo de negatividad es quizá mirar lo que podría ponerme en riesgo. Y desde esta experiencia somática, contanos un poco, porque a lo mejor esto no es algo tan conocido como mindfulness, contanos algunas highlights principales de lo que sería la experiencia somática. Bien, la experiencia somática fue desarrollada por el Dr. Peter Levine, que es un norteamericano, que él, digamos, la experiencia somática tiene alguna base en la etología, en el estudio del comportamiento animal. Se ve que los animales en un medio natural no sufren de problemas de estrés, aunque están
en su medio natural sometidos a la amenaza de que se los coman o de que no tengan que comer. O sea, hay amenazas vitales tiempo, pero sin embargo no se ven problemas de estrés como se ven en los animales domésticos. Y lo que descubrió Levin es que hay un mecanismo natural que tiene nuestro organismo para descargar el estrés residual luego de una experiencia potencialmente amenazante. Y que tiene que ver básicamente con el sistema nervioso autónomo que queda activado después de que nos preparamos para pelear, huir y quedamos duros, quedamos tensos. Después empiezan a haber algunos fenómenos corporales como un temblorcito, alguna vibración, vamos temblando, vamos descargando. A veces en los humanos es el llanto, pero vamos descargando esa activación en el sistema nervioso, y ese descargar nos permite volver a un estado fisiológico de equilibrio, y que esa experiencia no se constituya en un trauma y genere después estrés postraumático. Generalmente estas cosas, cuando tenemos un trastorno de ansiedad, están complicadas, están alteradas. Tenemos, por ejemplo, tememos a veces estos fenómenos. Pasa mucho con las personas que tienen trastorno de pánico. Su sistema está tan activado tratando de evitar esas sensaciones de temblor, esas sensaciones de angustia, esas sensaciones incómodas que empiezan a aparecer, que generan nuevamente estrés para tratar de controlar eso. Y justamente eso es lo que necesita su organismo para terminar de descargar esa información. Hacemos mucha psicoeducación en el programa, enseñando a discriminar qué son experiencias en el cuerpo que nos permiten descargar la activación y volver al equilibrio, y qué es activación, porque muchas veces no nos damos cuenta. Entonces nos asustamos de eso, nos apretamos y nuevamente es como que se evita más estrés y estamos más ansiosos. Se evita sentir esto que no nos gusta, y en realidad la idea es que podamos entender que esto tiene que ver con finalmente como este desahogo del cuerpo, ¿no? Como este grito que uno da desde la voz sería el desahogo del cuerpo, ¿no? Podríamos verlo de esa manera, como el desahogo del cuerpo. Sí, ese es un aspecto de la ansiedad que creo que es uno de los diferenciales de este programa. Nosotros contemplamos bastante el cuerpo y este aspecto fisiológico de la ansiedad. La ansiedad está compuesta de varias cosas. Son esta experiencia, esta activación del cuerpo, son emociones básicamente relacionadas con miedo y con vergüenza, que son como los dos más importantes cuando tenemos ansiedad, y también son pensamientos, ¿no? Tenemos muchos pensamientos congruentes con ese estado que estamos teniendo en el cuerpo, y todo eso se retroalimenta. Generalmente cuando estamos ansiosos estamos mirando el mundo de una manera preocupada, estamos orientándonos, anticipando un peligro, estamos viendo algunas cosas y otras no, y eso retroalimenta nuestra fisiología. Yo a veces le digo a los pacientes, imagínense, yo trabajo con descanso en el consultorio y tenemos una alfombra de yute. Le digo, bueno, imagínate que en vez de estar pisando sobre esta alfombra de yute acá, nosotros tranquilos hablando, estos fueran brasas de un fuego. Entonces estamos hablando acá tranquilos y de repente nos empezamos a sentir incómodos, inquietos, empezamos a experimentar dolor. ¿Qué tipo de pensamientos empiezan a ocurrir en la mente cuando estamos ahí? Es muy difícil sentirse tranquilo y optimista si el cuerpo te está diciendo hay peligro, tenés que huir de acá. Y eso es exactamente lo que pasa en la ansiedad. El cuerpo se está preparando para huir, se está preparando para anticipar un peligro inminente. Es muy difícil que la mente pueda tener otra perspectiva que no sea congruente. Claro, este pensamiento, como decimos, blanco-negro, no hay lugar para el gris, no hay lugar para habilitar un pensamiento crítico o más abierto, porque si estoy en riesgo tengo que actuar ya. El libro es muy interesante y lo recomiendo, sobre todo por esto que decimos de la psicoeducación. En realidad lo interesante que propone Carlos es poder bajar al cuerpo, ¿no? Porque la psicoeducación sigue siendo más intelectual, y la idea es todo lo que es experiencia somática es darle lugar al cuerpo, que el cuerpo sea una guía, y acallar un poco la mente. Pero digo, es muy interesante también en el libro, y me gustaría que nos lo expliques, esta idea de la ventana de tolerancia,
dentro de lo que es la psicoeducación me parece que es un concepto muy gráfico y muy rico para los que quizás sufren de cierta ansiedad o sufren ciertos pensamientos que los llevan a lugares a lo mejor que no son funcionales. Contanos un poco de qué se trata entonces esto de la ventana de tolerancia. Bien. Para los que trabajamos en las psicoterapias más contemporáneas, hay dos conceptos que son claves en los últimos tiempos. Uno es el de la teoría polivagal de Stephen Porges y otro es la ventana de tolerancia que originalmente la creó Daniel Siegel. Sí. Es un autor que tiene muchos libros sobre mindfulness, muy recomendable. Es una manera de entender el estado de nuestro sistema nervioso en un momento dado. ¿Qué tan activados estamos? Y eso tiene que ver con que algunas partes de nuestro sistema nervioso predominen en determinado momento. Si nosotros estamos, podríamos decir, en una onda de compartir, de sentirnos seguros, de sentirnos a salvo, predomina, digamos, una parte de nuestro sistema nervioso que nos hace estar interesados, involucrados, con disposición para conectar, sea con una actividad, me involucro en algo, sea con otra persona. Pero no me siento amenazado. No estoy ni adormecido, ni embotado, ni hiperactivado. Ese es, bueno, el estado en el que todos queremos estar. Pero sabemos que fluctuamos en todo eso. Cuando nos vamos para arriba de esa ventana de tolerancia, estamos pasados de activación. Nuestro sistema nervioso tiene este predominio del sistema nervioso simpático que nos prepara para luchar, para huir, para anticipar peligros. Con cierto grado, ¿no? Entonces, es ahí donde se ubican más que nada las experiencias de ansiedad. Estar alertas, estar con la activación en el cuerpo, ya no nos sentimos tan cómodos. Y el concepto de ventana de tolerancia es nos ayuda a darnos cuenta de cómo estamos, si estamos en la ventana o estamos para arriba. Y el otro extremo hacia abajo de la ventana de tolerancia es estar embotado, estar paralizado. Si lo vemos desde la respuesta de estrés, tiene que ver con esto de, bueno, no puedo luchar, no puedo huir, me desconecto. Casi esto de indefensión aprendida sería como esta idea de entender que aunque luche, no voy a poder cambiar nada y entonces dejo de luchar. La indefensión aprendida en su base fisiológica tiene esto. Y tiene un poco más que ver con la depresión, en grosso modo, ¿no? La depresión tiene que ver con otras cosas también. Pero si lo vemos solo desde ese aspecto, diríamos que las experiencias más depresivas se ubican abajo, pero también muchas veces las personas que viven con un grado alto de ansiedad por momentos de depresión, pasan por momentos de embotamiento donde ya el cuerpo no puede más estar tan activado. Entonces oscilan entre estas experiencias. Y también pasa esto cuando estamos sentados meditando, y esta es una de las cosas que conectan con mindfulness. Salen en inglés los hindrances, pero como los desafíos de la práctica meditativa tradicional, uno de ellos es justamente estar demasiado activado, tener mucha activación en el pensamiento. Cuando nos sentamos a meditar y estamos pensando demasiado, no podemos parar la mente, no podemos volver al momento presente, volvemos y nos vamos volviendo. Y otro clásico en la meditación es dormirnos. Sopor, y esa experiencia de sopor, que tiene que ver con una bajada hacia abajo de la activación. Y lo que hacemos en la práctica de mindfulness es traernos una y otra vez a este estado intermedio, que no es ni estar dormido, totalmente relajado y dormido, ni estar hiperactivado. El estado de estar presente con una activación óptima. Exacto. Ahí hay algo importante, que también es el tercer componente del programa, que es la compasión. Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza, no podríamos sobrevivir solos. Y dependemos de otros, somos interdependientes, toda nuestra vida es así. Y dependemos de los demás y de los vínculos con los demás para regularnos. No es solamente autorregulación, es corregulación. Hoy por hoy, con toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia, lo tenemos más consciente que nunca, ¿no? Cómo se extraña el contacto con los otros, cómo nos afecta. No es que no lo sepamos, pero a veces necesitamos alguna experiencia así para tomar conciencia.
Entonces, la compasión y particularmente la autocompasión es como una forma de mirarnos a nosotros mismos, como acompañarnos a nosotros mismos, como si fuéramos un buen amigo. Y es una manera de activar este sistema de involucramiento social, este sistema de calma, esta parte intermedia de la ventana de tolerancia. Sí, y estamos pudiendo tener esa actitud. Sí, termina, porque tenemos un pequeño delay, pero termina que después te hago las preguntitas. Dale. Cuando estamos pudiendo tener esa actitud y cuando entrenamos esa actitud hacia nosotros mismos, también nos regulamos. Es como una forma de mantenernos en esa ventana de tolerancia. Exacto, nosotros hablamos mucho en el programa, todo lo que tiene que ver con la teoría del apego, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la necesidad de la corregulación con el otro. Y me parece muy interesante, hecho que, bueno, viví físicamente esta experiencia que propone Carlos. La verdad es muy gratificante porque en esto de la autocompasión, que a mi criterio y por mi práctica personal y con otros, genera la posibilidad también de conectarse con otros a través de la propia conexión conmigo. Situación que a lo mejor desde lo que es Occidente hasta tiene un tinte negativo, el tema de pensar en uno, construirse uno, fortalecerse, casi como si eso pecara uno de egoísmo. Y con el tiempo uno va entendiendo, casi como decimos todos los que estamos en Mindfulness, en este ejemplo del avión, que uno cuando está en una situación de crisis en el avión, te dicen que primero hay que ponerle la máscara de gas a uno mismo antes de a un propio hijo o un niño. La idea es entender que uno no puede dar lo que no tiene, pero digo, qué interesante desde lo corporal, recuerdo estos ejercicios que tienen que ver con, me acuerdo uno que tiene que ver con esto de apoyar la cabeza en los brazos, generar situaciones como de calma, casi como de una madre que nos da un abrazo y nos calma, pero ya desde un lugar de uno con uno mismo, ¿no? Sí. Nosotros al combinar experiencia somática con esas prácticas, de alguna forma generamos prácticas que promuevan la compasión, no solo desde un diálogo mental, que sí lo hacemos, es bien importante, todo el trabajo con el crítico interior en el programa, pero también generamos esto, como vos decís, desde técnicas de autotoque, de conexión con el propio cuerpo. A mí la imagen que me viene generalmente cuando enseño esto es cómo hacemos nosotros para que un perro que está activado se calme. De que a veces le pasamos la mano por el lomo, si es nuestro perro, ¿no? Y ese toque al mamífero naturalmente lo empieza a hacer sentir seguro. Y eso es un poco lo que hacemos con nosotros mismos. La parte nuestra que dispara la ansiedad, que tiene que ver con esta respuesta de supervivencia, no es nuestra corteza cerebral. Es una parte instintiva que tiene que ver con el sistema límbico. O sea, esa parte necesita constatar que estamos a salvo. No se convence solo con palabras. Y ese tipo de prácticas más somáticas es como dialogar directamente con ese mamífero en nosotros, generar la experiencia. Entonces, muy rápidamente baja la activación y se genera esto de sentirnos bien acompañados. Claro, como este círculo. Es importante porque. Este círculo virtuoso de que el mismo cuerpo da información a nuestra cabeza de estoy bien, el cuerpo me informa que estoy bien, ¿no? Exacto, es el mismo mecanismo de la ansiedad, o sea, lo que hablábamos antes. Si nuestro cuerpo está experimentando peligro, la mente va a segregar pensamientos congruentes con eso y se va a generar un círculo vicioso. Si nosotros podemos generar momentáneamente en el cuerpo la experiencia de que estamos a salvo y en conexión, la mente empieza a poder abrirse y a poder ver otras posibilidades. Es como desde abajo hacia arriba. Y esto es muy interesante. También trabajamos desde arriba hacia abajo, trabajando la compasión desde cómo nos hablamos a nosotros mismos. Exacto. Hay un encuentro muy importante en este programa. Nosotros el libro se basa en un programa de 12 encuentros que se llama Programa Mindfulness para manejar la ansiedad. Hay un encuentro donde compartimos lo que está en nuestra mente cuando estamos experimentando ansiedad, antes, durante, después. Es un encuentro, así una piedra fundamental en el programa, porque ahí vemos que lo que nos decimos a nosotros mismos es bastante parecido. Somos mucho más parecidos de lo que creemos. Y nos decimos algunas cosas que si alguien más nos las dijera,
no le hablamos nunca más, ¿no? Nuestro crítico interior es duro, ¿no? Entonces, poder también reconocer y desarmar y cultivar otra forma de hablarnos a nosotros mismos es también importante. El programa trabaja de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Claro, eso es muy interesante porque digo, uno también piensa en chicos y dice, cuando uno quiere que un chico se calme, obviamente si le grita, genera más gritos, ¿no? Y cómo desde esta posibilidad de hablarnos a nosotros mismos, también desde un lugar amable, porque digo, si cuando estoy mal me digo, ¿por qué me pasa esto? Y descubro, y me puedo, un poco la idea de estas prácticas tiene que ver con poder percibir lo que uno está viviendo, qué me estoy diciendo, como para poder entender que lo que me digo genera también otro factor de estrés. Yo mismo genero mi propio estrés en ese aspecto, ¿no? Lo acreciento. Y es muy interesante todo esto, Carlos, y bueno, sí, te escucho. No, te decía que hay un ejemplo que también utilizamos mucho, de que los padres primerizos, todos lo hemos experimentado alguna vez, o no todos, pero muchos, ¿no? Cuando el niño no se puede dormir, la niña no se puede dormir, ¿no? Esa experiencia clásica de los padres primerizos, que de repente viene la abuela, agarra al bebé y se duerme instantáneamente. Y vos decís, ¿qué pasó? Hace horas que estamos tratando de hacer. Y ahí tiene que ver con esto, cómo nuestra fisiología también comunicamos hacia adentro y hacia afuera. Si yo estoy muy activado, estoy transmitiendo, estoy contagiando eso. Y otra persona, por más que yo tenga la intención de calmarlo, por más que yo tenga la intención de que mi hijo se duerma, si yo estoy ya alzado, toda mi fisiología está transmitiendo otro mensaje. Viene alguien que está más calmado, sintonizamos, el bebé sintoniza con esa persona y se duerme. Exacto. Y eso es un poco lo que tratamos de replicar en el programa, ¿no? Sí. Mindfulness tiene mucho que ver con sintonizar, es esto de hacernos compañía, sintonizar con la respiración, sintonizar con los ritmos del cuerpo, ser una buena compañía para nosotros mismos. Exacto, y digo, qué interesante esta última frase, como para tomarla, como para cerrar por hoy, porque la radio también es tirana como la tele y tenemos tiempos limitados. Me parece que es una introducción muy interesante para lo que de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Con ser posibilidad para uno mismo, para ser posibilidad para otros. Y de alguna manera responsabilidad de gestión de la propia vida. De alguna manera cada uno viene con su mochila, viene con sus historias, pero en algún momento uno puede decir ¿qué hago con todo esto? Y este tipo de ofertas, de programas, de acompañamientos, de herramientas, nos sirven para esto, para encontrar un rumbo, ¿no? Y para poder hacernos cargo. Así que, Carlos, voy a recomendar nuevamente el libro se llama Mindfulness, sanar tu ansiedad, con Carlos Cabrera, Paula Brandino, Margarita Ungo, y bueno, ojalá que podamos tener otro contacto para seguir hablando de esto, como también para dar algunas herramientas en este momento de falta de contacto físico, de miedos reales, ¿no? Que existen a través de una pandemia, y ciertas herramientas que podemos bajar a todo el mundo para poder también ayudarlos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Así es. Si alguien quiere probar un poco las prácticas, en mi canal de YouTube, que se llama Herramientas para la Salud, ahí hay algunos ejercicios que hacemos en el libro y otros inspirados. Okay. Para que lo puedan probar. Eso entonces lo hablamos, herramientas para la salud. Carlos es muy generoso, intelectual y emocionalmente, porque he visto todo lo que comparte en este momento de cuarentena. Es una posibilidad para muchos, así que métanse, indaguen, naveguen en estas prácticas que ofrece Carlos para poder tener algún momentito del día para conectarse con uno mismo. Así que, Carlos, te agradecemos enormemente este contacto y obviamente que seguimos al habla para poder seguir transmitiendo todo esto que tiene que ver con calidad de vida. Gracias, Vanessa, ha sido un gusto. Igualmente, gracias, Carlos, muchísimas gracias. Estuvimos hablando entonces con Carlos Cabrera, psicólogo, especialista en mindfulness, y ofreciéndonos este programa tan interesante para poder, como digo, tener una mejor calidad de vida.